Día 13. Confesiones de San Agustín. Libro 5. Estaremos compartiendo los capítulos del 6 al 9 con los siguientes temas. Personalidad de Fausto. Pierde el entusiasmo por los maniqueos. De Cartago a Roma, motivos del viaje. Llegada a Roma y enfermedad de Agustín. Capítulo 6. Personalidad de Fausto. En estos 9 años aproximadamente en que, como a un vagabundo, presté oídos a los maniqueos, estuve esperando con ansiedad la llegada de aquel anunciado Fausto. El resto de los maniqueos con quienes casualmente me encontraba no sabían responder a las objeciones que yo les presentaba. Se limitaban a remitirme a él. Me decían que él, nada más llegar, con una simple entrevista, solucionaría con sencillez todas mis dificultades y aún otras de mayor peso que le planteara. Tan pronto como llegó, vi que era un hombre lleno de simpatía, de grata conversación, que decía lo mismo que los otros, pero con más dulzura y desenfado. Pero ¿cómo satisfacía mi sed aquel refinadísimo servidor de copas excelentes? Mis oídos estaban ya saturados de este tipo de palabras. Ya no me parecían mejores por estar mejor dichas, ni más verdaderas por estar mejor presentadas. Aplicando este criterio, tampoco su alma era más sabia por ser más expresivo su rostro y más pulido su lenguaje. Por lo que respecta a aquellos que tanto me lo habían recomendado, creo que no tenían tan buen ojo. Se imaginaban que era prudente y sabio porque les gustaba oírle hablar. Es justamente lo contrario de lo que ocurre con otra clase de hombres que he tenido ocasión de conocer. Tienen desconfianza y recelo de la verdad, y se niegan a reconocerla cuando se les presenta con lenguaje acicalado y florido. Pero mi Dios me tenía aleccionado con procedimientos admirables y misteriosos. Por esa época ya lo había aprendido de ti, Señor, lo que es la verdad, y nadie fuera de ti es maestro de la verdad. Brille donde brillare y aparezca como apareciere. Ya había aprendido de ti. Digo que una cosa no es más cierta por estar bien dicha, ni es más falsa porque se pronuncien mal las palabras. Al contrario, tampoco tiene por qué ser verdadero lo que se dice con estilo brillante. Según esto, la sabiduría y la necedad vienen a ser como alimentos. Los hay de buena calidad y los hay de mala calidad. Pero unos y otros nos lo pueden servir en palabras elegantes o vulgares, o en platos de lujo u ordinarios. Así pues, aquel ansia con que durante tanto tiempo había esperado a aquel hombre se iba aplacando ante el dinamismo y calor de sus discusiones, ante la exactitud de su vocabulario y la facilidad que tenía en ponerle el ropaje adecuado a cada frase. Estaba realmente encantado y mis elogios eran como los de los demás e incluso mayores. Pero, por otro lado, me sentía incómodo en aquellas asambleas, porque no me permitían participar en sus exposiciones ni compartir con él los problemas que me preocupaban, en un diálogo fraterno y familiar, alternando preguntas y respuestas. Cuando, por fin, se me ofreció una oportunidad, en compañía de unos amigos, comencé a hablarle en ocasión y lugar más oportunos. Le puse algunas objeciones que me tenían preocupado. Entonces fue cuando me di cuenta, por vez primera, de que era un sujeto que carecía de la cultura que dan las artes liberales. De gramática entendía algo, pero se limitaba a los conocimientos más corrientes. Sin embargo, como había leído algunos discursos de Marco Tulio,
algún que otro libro de Séneca, fragmentos aislados de poetas y algunos libros que la secta tenía escritos en latín elegante, y como, por otra parte, practicaba a diario el ejercicio de hablar, había llegado a adquirir facilidad de palabra. A esta facilidad de expresión había que añadir la agudeza de ingenio y cierta gracia natural. Todo ello contribuía en conjunto a complacer y seducir más al auditorio. ¿No es así como lo cuento, Señor Dios mío, árbitro de mi conciencia? Ante ti está mi corazón y mis recuerdos. Tú eras el que actuabas conmigo en la intimidad impenetrable de tu providencia. Tú eras el que ponía ante mis ojos mis feos errores para que los viera y los odiara. Capítulo 7. Pierde el entusiasmo por los maniqueos. Una vez que pude comprobar que aquel tipo era ignorante en aquellas artes en que yo le creía una eminencia, comencé a perder las esperanzas de que fuera capaz de despejar y resolver las incógnitas que me tenían angustiado. Cierto que, aunque eran nulos sus conocimientos en tales materias, esto no quiere decir que no fuera capaz de poseer la verdad religiosa, pero, claro está, a condición de no ser maniqueo. Porque los libros de esta secta están llenos de fábulas interminables sobre el cielo, los astros, el sol y la luna. Yo ya sabía que él era incapaz de explicarme estas teorías con la sutileza y precisión que yo esperaba. Es decir, comparándolas con los cómputos numéricos que yo había leído en otras fuentes y viendo si el contenido de los libros de Manes era idéntico a estos cómputos o si había razón en unos y en otros. Pero cuando le presenté estas propuestas para su consideración personal y para someterla a discusión, con toda la modestia del mundo, no se atrevió a cargar con tanta responsabilidad. De sobra conocía su ignorancia en estos temas. No tuvo vergüenza en reconocerlo. Fausto no pertenecía a esa clase de charlatanes que en muchos casos tuve que aguantar. Todos ellos se empeñaban en enseñarme esto, lo otro y lo de más allá, para luego no sacar nada en limpio. Este hombre, en cambio, poseía una inteligencia, si no dirigida hacia ti, tampoco demasiado ingenua respecto de sí mismo. No era tan ignorante como para ignorar su propia ignorancia. Por eso no quiso ponerse a discutir en un callejón sin salida o de donde fuera difícil retirarse. Este rasgo de su personalidad hizo que su figura me resultara más atractiva, porque la figura modesta de quien reconoce sus propias limitaciones me atraía mucho más que todo cuanto yo quería saber. Según pude observar, su actitud en todos los problemas que revestían mayor complejidad era siempre la misma. Rotas, pues, las ilusiones que tenía depositadas en los libros de Manes, y desconfiando mucho más del resto de los sabios maniqueos, visto que el más famoso de todos había demostrado su ignorancia en muchos de los problemas que me tenían preocupado, continué mis relaciones con él dado el interés que había mostrado por las enseñanzas literarias que por aquel entonces yo impartía a mis jóvenes alumnos de Cartago, en calidad de profesor de oratoria. También hacíamos lecturas que unas veces escogía él y otras yo, seleccionando las más adecuadas a su nivel cultural. Todos los proyectos que me había forjado acerca de mi promoción personal en la secta se vinieron abajo. Sin embargo, no rompí del todo. Al no encontrar otra cosa mejor que aquellas doctrinas en que me había precipitado un poco a lo loco, tomé la resolución de quedarme de momento en la secta hasta que apareciera algo mejor. De manera que aquel Fausto, que fue una trampa mortal para muchos,
sin quererlo ni saberlo, fue quien comenzó a aflojar los lazos que me tenían preso. Tus manos, Señor, no abandonaban mi alma de acuerdo con los designios ocultos de tu providencia, y mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte el sacrificio de la sangre de su corazón que corría por sus lágrimas. Tu acción en mi persona se sirvió de métodos asombrosos. Todo fue obra tuya, Dios mío, porque el Señor asegura los pasos del hombre y le interesa sumamente su conducta. Salmo 37, versículo 23. ¿Quién puede conseguirme la salud sino tu mano que rehace lo que ha hecho? Capítulo 8. De Cartago a Roma. Motivos del viaje. También fue obra tuya para mi bien la propuesta que me hicieron de ir a Roma y enseñar allí lo que enseñaba en Cartago. No voy a omitir la confesión de los motivos que me llevaron a tomar esta decisión. Precisamente en estos detalles se descubre la profundidad de tus planes y merece ser meditada y reconocida tu misericordia para con nosotros. Mi determinación de ir a Roma no fue por ganar más ni alcanzar mayor reputación como me prometían mis amigos, aunque también esto pesaba en mi ánimo, sino que la razón principal y casi única era la referencia que me habían dado de que los estudiantes de allí eran más pacíficos en clase, debido a la rigurosa disciplina a que estaban sujetos. Así, por ejemplo, no les estaba permitido entrar en las aulas de quien no era su maestro en desorden y cuando les diera la gana, ni eran admitidos a ella bajo ningún pretexto sin el debido permiso del maestro. En Cartago sucedía todo lo contrario. Irrumpían descaradamente en las aulas y como verdaderos energúmenos perturbaban el orden y las normas que cada profesor había establecido para sus alumnos pensando en su bien. Cometían un sinnúmero de atropellos con descarada estupidez que la ley debería castigar, pero que no castiga por ser ya toda una tradición. Esta actitud pone más de relieve su perversión, puesto que, amparándose en algo que juzgan como legal, cometen atropellos que nunca estarán permitidos por tu ley eterna y piensan que para ellos no hay castigo, cuando en realidad su mayor castigo es la ceguera y alucinación mental con que obran y se hacen a sí mismo daño mucho mayores que los que hacen a los demás. Me vi pues forzado a aguantar en mi profesión de maestro y por parte de los alumnos aquellas prácticas que de estudiante nunca realicé. Por eso me halagaba la idea de trasladarme a un lugar donde los que estaban al corriente me informaban que no ocurría nada por el estilo. Para que cambiara la ciudad en provecho de mi alma, tú, Señor, que eres mi esperanza y mi todo en esta tierra, me ponías espinas en Cartago para sacarme de allí y atractivos en Roma para que me sirvieran de imán. Estas propuestas me venían por medio de los hombres que amaban una vida que era como muerte, unos cometiendo locuras aquí, otros haciendo vanas promesas allá. Para rectificar mis pasos, Salmo 40, versículo 3, te servías ocultamente de ellos y de mi propio libertinaje, pues los que causaban trastornos a mi reposo estaban ciegos de un furor loco, y los que me invitaban a emprender la marcha solo saboreaban las realidades terrenas. Yo, que en Cartago aborrecía la verdadera miseria, anhelaba en Roma una falsa felicidad. Pero las verdaderas razones de mi marcha de Cartago y de mi viaje a Roma las sabrías tú, Dios mío. No nos las dejabas traslucir ni a mí ni a mi madre, que lloró amargamente mi partida y que me fue siguiendo hasta el mar.
Yo la engañé cuando estaba fuertemente abrazada a mí, tratando de convencerme de que desistiera de mi propósito o le permitiera venir en mi compañía. Inventé el pretexto de que no me quería dejar solo a un amigo que esperaba vientos favorables para zarpar. Le mentí a mi madre, a aquella madre, y me escapé. Sé que también esto me lo has perdonado con tu misericordia, defendiéndome, a pesar de mis horribles groserías, del peligro de las aguas del mar hasta que llegara el agua de tu gracia, esperando que lavado en ella se secaran los ríos de los ojos de mi madre, porque ella regaba día tras día la tierra donde reclinaba su frente con las lágrimas que caían de sus ojos. Cómo, a pesar de todo, mi madre se negaba a volverse sin mí, apenas si logré convencerla de que aquella noche se quedara en un lugar cercano a nuestra nave, donde había una capilla dedicada a la memoria de San Cipriano. Y aquella misma noche me escapé a escondidas y ella se quedó en tierra rezando y llorando. ¿Qué era lo que te pedía, Dios mío, con tantas lágrimas, sino que me impidieras zarpar? Pero en tus elevados designios y escuchando en el fondo su deseo, desestimaste su demanda de momento para hacer de mí aquello que constituía el objeto continuo de sus plegarias. Sopló el viento, hincó nuestras velas y fueron desapareciendo de nuestra vista aquellas playas donde mi madre al amanecer se desesperaba de dolor y con sus quejas y gemidos aturdía tus oídos que no tomaban en consideración tales súplicas. Tú, mientras tanto, me arrebatabas de mis pasiones para darles el golpe de gracia y para castigar así mi concupiscencia con el justo azote del dolor. Como todas las madres, y aún más que la mayoría de ellas, deseaba tener a su lado sin sospechar las grandes satisfacciones que tú proyectabas para ella con mi ausencia. Nada de esto se imaginaba. Por eso son perfectamente explicables sus lágrimas y lamentos. Esta situación de aflicción y angustia era algo así como el reflejo de las huellas de Eva, que buscaba con llanto lo que había parido con dolor. Por fin, después de acusarme de mentiroso y de inhumano y de volver a pedirte por mí una vez más, se volvió a sus quehaceres habituales y yo me fui a Roma. Capítulo 9. Llegada a Roma y enfermedad de Agustín. Cuando llegué a esta ciudad, me azotó una grave enfermedad corporal. Ya me veía ir al sepulcro con la carga de todas las maldades que había cometido, no solo contra ti, sino también contra mí y contra el prójimo. Estas maldades eran muchas y graves, además del vínculo del pecado original por el que todos morimos en Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Ninguna de ellas me habías perdonado en Cristo todavía, ni éste había dado muerte en su cruz a la maldad que contigo había contraído por mis pecados. ¿Cómo iba a darle muerte a aquel fantasma que colgaba de la cruz, tal como concebía yo a Cristo por aquel entonces? Cuanto más falsa me parecía la muerte de su cuerpo, más verdadera era la muerte de mi alma. Y cuanto más verdadera era la muerte de su cuerpo, más falsa era la vida de mi alma. Pero no creía en nada de esto. Al agravarse la fiebre, me sentía a punto de irme y de morir. Pero, ¿a dónde iba a irme de producirse mi muerte, sino al fuego y a los tormentos que había ganado con mis malas acciones según la norma de tus mandamientos? Mi madre no estaba enterada de esta situación, pero ausente oraba por mí. Tú que estabas continuamente presente donde ella estaba, la oías. Donde estaba yo, tenías piedad de mí para que recobrase mi salud corporal, pero continuando aún la enfermedad de mi corazón impío.
El caso es que ni siquiera en aquel trance tan peligroso deseaba tu bautismo. Era más bueno de niño cuando con insistencia lo solicité de mi buena madre, como ya lo he señalado en mis recuerdos y confesiones. Había crecido para vergüenza mía, había llegado a grande riéndome como un tonto de las lecciones de tu medicina, pero tú no consentiste que muriera en tal estado, lo que hubiera sido como morir 2 veces. Si el corazón de mi madre sufría un desgarrón de este tipo, ya no tendría recuperación posible. No tengo palabras para describir el gran amor que me tenía y ponía más empeño en darme espiritualmente que cuando me dio a luz en mi cuerpo. Así que no acabo de ver cómo hubiese podido sanar si mi muerte en tal estado hubiese traspasado las entrañas de su amor. ¿Dónde estarían ahora tantas y tantas oraciones que sin cesar te dirigía? Por supuesto que muy cerca de ti y en ninguna otra parte. Tú, Dios de las misericordias, ¿ibas a despreciar el corazón apenado y humillado? Salmo 51, versículo 19, de una viuda casta y sobria, que hacía tantas limosnas, que era la obsequiosa servidora de tus santos, que ni un solo día se olvidaba de presentar su ofrenda ante tu altar, que mañana y tarde iba a tu iglesia sin fallar nunca, y no para dedicarse a conversaciones tontas ni a chismes de viejas, sino para oír tu palabra en los sermones y para que tú escucharas sus oraciones? ¿Ibas a despreciar tú las lágrimas con que ella te pedía no oro ni plata, ni bien terrenal, sino que su hijo se salvase? ¿Ibas a negar tu ayuda a aquella mujer que por don tuyo era lo que era? De ninguna manera, Señor, sino todo lo contrario. Tú la apoyabas y la escuchabas, haciendo lo que te pedía, pero según tu manera. Estoy muy lejos de pensar que tú la engañaras en sus visiones y en tus respuestas, a las que ha aludido ya y a otras que he pasado por alto. Estas visiones y respuestas tuyas las guardaba fielmente en su pecho y en sus oraciones te las presentaba como documentos firmados por tu puño y letra. Como tu misericordia es infinita, accedes a endeudarte haciendo promesas a aquellos mismos a quienes perdonas toda la deuda.